que todas las doctrinas católicas están en las escrituras y que el católico no piensa más allá de lo que está escrito, dice. Numeral 82, espera, se lo voy a poner bien grande aquí, numeral 82. Para que ustedes, amigos católicos, en realidad aprendan qué es lo que dice. Si van a ser católicos, ¿verdad? Bueno, que sepan qué es lo que dice la Iglesia Católica. No se lo puedo poner más grande, porque no se ve completo entonces. Ok, bien, ahí espero que lo esté leyendo. Dice el numeral 82. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. ¿Ok? ¿A qué se está refiriendo? Todo el que sabe el magisterio católico sabe que se está refiriendo al Concilio de Trento. Y esto lo pueden leer en el Denzinger 783. Denzinger, ¿verdad? Que es el magisterio católico. Denzinger 783. O en los cánones del Concilio de Trento. Tengo también aquí los cánones del Concilio de Trento. Entonces, ¿qué es lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica? El catecismo de la Iglesia Católica enseña que todas las doctrinas católicas están de una forma explícita, implícitas, directas o indirectas dentro de las Sagradas Escrituras. No, eso no es cierto. Y ya sabes, Santi, tienes la invitación de un apologista católico que te quiere educar, muchachón, y ya que no te dejas educar por mí, por muchachos rebeldes, pues un apologista católico quiere educarte a qué en realidad cree la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué dice el número 82? Mira aquí. Voy a colorear. ¿Ok? Oh. Bien, ahí está. Creo que lo están viendo más fuerte. No saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Entonces, lo que ayer expuso Santiago Alarcón en el debate conmigo no es doctrina católica, es doctrina evangélica. Pero es algo así como una prima sola escritura. Es decir, él tiene una confusión, porque el problema es que él no conoce bien la doctrina evangélica y menos conoce la doctrina católica. Entonces, cuando uno debate con él, pues se hace difícil porque él no sabe lo que está diciendo. Es decir, no tiene base teológica, no tiene base magisterial. Si tuviera base magisterial, si tuviera el catecismo de la Iglesia Católica y leyera, Santi, te recomiendo por favor que te lo compres. Te voy a enviar uno. Déjame tu dirección y te envío uno completamente gratis. Te lo envío allá a Argentina. Sí, te lo envío a Argentina. Noten, yo nunca me voy a referir aquí en este video a los argumentos que él dio contra la sola escritura. No voy a hablar nada de eso, absolutamente nada. Lo que yo quiero aclarar es qué es lo que cree la Iglesia Católica sobre la tradición. Porque él defendió una premisa que no es católica. Y yo se lo dije una y otra vez, pero no entiende porque no sabe la doctrina católica. Y el problema es que el catolicismo, el católico de a pie que está viendo este video tampoco conoce la doctrina católica. Y el evangélico que está viendo muchas veces tampoco conoce la doctrina católica. Entonces puede decir, espérate, pero el catolicismo no es tan malo si todas las doctrinas de alguna forma están en las escrituras de todas formas. Neque, eso no es cierto. Para nada es cierto. Numeral 81 del catecismo. Ok. Entonces, vamos a ver si Max Roper ve
en este video que tengo aquí de Luis Toro, yo no lo voy a poner porque yo he decidido ya no poner más videos de otra gente en mi canal. Es mi política a partir de ahora. No voy a estar corriendo videos de las personas aquí. Pero a partir del minuto, este video se llama Dogmas y Concilios. Están en la Biblia, Padre Luis Toro, respuesta pastor evangélico. En este concilio, en este video, el sacerdote católico, a partir del minuto 4:19, deja claro que las doctrinas católicas no todas están en las escrituras. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque eso es lo que cree la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no cree a Pío católico. Lo que dice el buen Santi. ¿Ok? Entonces, Santiago, estás invitado a un conversatorio con un apologista católico para que él te eduque y entonces en verdad aprenda qué es lo que dice la Iglesia Católica. Te lo dejo aquí está el catecismo. ¿Ok? Para que tú lo leas. Numeral 81. Aquí lo tengo yo impreso. Lo leo. Numeral 81-82 dice: la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo, los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. De ahí resulta que la Iglesia Católica, la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todos los revelados, y así han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Ahora, el Santi dice que todas las doctrinas católicas están en las Escrituras. Eso contradice completa y frontalmente lo dicho por el magisterio de la Iglesia Católica. Quería aclarar ese punto. Porque yo sé que muchos católicos no conocen su magisterio y también muchos evangélicos no conocen el magisterio católico, y esto los podía confundir. Ok. Dice Fabri, por eso el debate duró mucho, porque Santiago no defendió la doctrina, la doctrina católica. El problema es que él no la conoce. Entonces él defiende un tipo de sola prima escritura. ¿Ok? Si él defiende un tipo de sola prima escritura. A ver, Santiago Alarcón es una especie, por ejemplo, de un metodista puro. Defiende más bien lo que es el cuadrilátero de John Wesley. Lo que él defendió ayer fue el cuadrilátero de John Wesley. El cuadrilátero de John Wesley dice, ¿verdad?, que es decir, tiene incluida la tradición, pero la tradición sometida a las escrituras. Es parecido en lo que él estaba pues debatiendo, es decir, defendiendo el día de ayer. Bueno, gloria al Todopoderoso. Pues no tengo más nada que decirles, porque no voy a hablar del debate. Quería aclararles esto, quería dejarles esto muy claro para que ustedes entendieran qué es lo que cree la Iglesia Católica, y para que entonces también el buen Santi se educara respecto a esto. Ok, entonces, sin más, me voy a despedir de ustedes. Sé que es un video muy cortico, pero así lo quiero dejar.
Muchas gracias a todos por el apoyo que nos dan. Maranata y nos vemos. Dice Unidos en la Fe Prima, Escritura, Traición, Razón y Experiencia. Exacto, sí, exacto. Es decir, lo que cree es algo parecido a esto. Parecido a esto, no cree en la doctrina católica. La doctrina católica no expone lo que él dijo. Es decir, él ayer estaba defendiendo una doctrina que no es el catolicismo romano. Pero bueno, esperemos que dice, quiero un debate. A ver, quiero un debate. ¿Quién quiere un debate conmigo? Ah, yo pongo el enlace ahí dice a alguien que quiere un debate conmigo. A ver, no sé. Bueno, pues ahí puse el enlace. El que quiere entrar al debate, pues que entre. Cualquiera que sea. Ya puse el enlace. La más que tienes que hacerle clic. Y no hay problema. Ahí nos quitamos el saco para... ¿Entra o no entra? Bueno, estoy esperando que él entre. Ahí está el enlace. Se lo vuelvo a poner. El que quiera entrar para debatir cualquier tema, pues lo puede hacer. Aquí no hay problema. El tema que tú quieras. Tú puedes aquí debatir conmigo el tema que gustes. No hay ningún tipo de problema. Bueno, esperando que entre. A ver. Ok. ¿Dónde está el que va a entrar? Estoy esperando. Entra. Tú puedes poner el tema que tú quieras. No hay problema, no tengas miedo. Mi hermano José, no, usted no entre porque le tengo que dejar ganar, ¿me entiendes? Le tengo que dejar ganar. Así que perdóneme, por favor. Bueno, no va a entrar nada.
Dios te bendiga. ¿Quién anda por ahí? ¿Qué tal? Dios te bendiga. Bendiciones. ¿Cómo te puedo ayudar? Soy Leo, no me recuerda. Oh, sí, sí, sí te recuerdo de los Messenger, ¿verdad? Sí, pero no, solamente era como un pequeño ahí comentario aporte. Estuve viendo algunos de los videos. El debate que tuviste anoche, bueno, no sé si fue realmente en vivo o fue subido después. Fue una parte donde vi que Santiago estaba comentando de que no hay mucha diferencia entre la Biblia y la tradición oral. El problema es que cuando entonces se les pide, ¿no?, evidencias, por ejemplo, de la Asunción de María, entonces ya ahí como que esa tradición no encaja, ¿no? Claro, claro, claro. Claro, exactamente. Y ni hablar del privado del obispo de Roma, ¿verdad? Es decir, de que Pedro Exacto. haya dejado su puesto privado al obispo romano, porque son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es defender el privado de Pedro y otra cosa es defender el privado del obispo de Roma. Son dos cosas absolutamente distintas y diferentes, que no hay rastro ninguno en las escrituras de... Lucas escribe el libro de los Hechos por el año 85. Así que ya tuvieron que haber existido 2 o 3 supuestos sucesores de Pedro. Ya debe haber pasado Lino, Cleto y Clemente. Y Lucas no los menciona para nada como líderes de la iglesia en el libro de los Hechos. Más sin embargo, sí menciona otros personajes, otros hermanos prominentes como Apolo está mencionado, Timoteo está mencionado, Bernabé está mencionado, ni hablar de los apóstoles, ¿verdad? Pero bueno, no solo los apóstoles se mencionan en el libro de los Hechos, sino Aquila, Priscila, como cristianos prominentes, pero en el caso de Lino, Cleto y Clemente, pues no hay nada de ellos en referencia a que hayan sido importantes dentro de la historia del cristianismo. Sí, de hecho, hay una cita, hay un libro que es de Alfonso Ropero, que es de lo mejor de los padres apostólicos en la página 34. Dice lo siguiente, le quiero comentar aquí, compartir. Dice, los apologistas católicos han utilizado primera Clemente, o sea, la primera epístola de Clemente, para Sí. probar el primado de la Iglesia de Roma, una cuestión rechazada por estudiosos modernos tanto de un bando como del otro. O sea, aquí Alfonso Ropero admiten que estudiosos tanto católicos como protestantes. Entonces dice, el teólogo protestante Philip Behauer escribe, la antigua cuestión de si Primera Clemente es una prueba de que Roma reclamaba para sí el primado de la Iglesia, encuentra actualmente una respuesta negativa, no solo por parte de investigadores protestantes, sino también de los católicos. En efecto, el primado de romano implica el ministerio episcopal monárquico y la jurisdicción como elemento constitutivo. Primero Clemente no habla en absoluto del episcopado monárquico y la comunidad romana no poseía entonces ningún título legal ni poder alguno para una intervención jurídica para el logro de sus objetivos. Debía ganarse a la mayoría de los corintios mediante la persuasión y el tono de la carta debía acomodarse a estas circunstancias. Y esta es una cita que hace el libro de Alfonso Ropero de Historia de la Literatura Primitiva, página 555, Salamanca de 1991, escrito por el patrólogo católico Hubertus R. Drockner. Bueno, y ahí sigue dando más detalles, pero bueno, el punto es que sí, lo que usted menciona es correcto. Ahí no se puede probar lo que usted estaba mencionando sobre el Claro, primado del obispo de Roma. claro. Y la carta de primera de Clemente, para nada se probaría eso, porque el enviar una carta a una iglesia, eso no dice necesariamente que ese obispo esté por sobre esa iglesia. Por ejemplo, tendríamos que entonces creer que Ignacio de Antioquía está sobre Roma, porque escribió a los romanos, o el mismo Tertuliano escribe a los romanos reprendiéndoles, ¿verdad? Es decir, Tertuliano reprende a los cristianos de Roma, le escribe una carta a los cristianos de Roma reprendiéndoles porque andaban con costumbres, la Saturnalia, la Brumalia y todas esas costumbres romanas andaban aceptando. Eso no quiere decir que Tertuliano estuviese por encima de la iglesia romana. Cualquier obispo
se sentía con potestad de escribir a una comunidad como de un hermano al otro. ¿Ok? Es decir, como mismo, pues nosotros tratamos de disciplinar tal vez alguna congregación que ande pues de una manera incorrecta, y eso no es porque nos creemos que somos papas o algo por el estilo. Una cosa no prueba para nada la otra. Sí, incluso a veces podría pasar como, bueno, quizás este es un ejemplo netamente analógico, pero como por ejemplo pasa en la familia, ¿no? Tú puedes tener varios hermanos y pues, obviamente y cada uno tiene su casa, su esposa o esposo, depende, ¿no? De si son hermanos o hermanas, y ellos tienen jurisdicción sobre su casa, no sobre la de los otros hermanos. Sin embargo, se pueden exhortar el uno al otro sobre algún problema que tengan entre ellos. Lo mismo pasa a nivel de comunidad, de que una comunidad puede escribirle a otra. Y de hecho, el mismo libro que le acabo de mencionar dice que este es el primer libro que donde realmente una iglesia le escribe a otra, porque en el Nuevo Testamento no es así. O sea, las cartas son escritas por personas a una comunidad o una persona a una, como en este caso Pablo a Timoteo, pero no de una iglesia a otra como tal. Y por eso es que al contrario, en vez de fortalecer, debilita, porque aquí es la iglesia que está. Podría decirse que quizás Clemente escribió representando a la iglesia, pero igual, de todas maneras, es eso, es un mensaje de una iglesia a otra. Claro, eso no tiene ningún tipo de superioridad. Además, que si él estuviese por encima de la iglesia de Corintio, no tenía de ninguna forma que pedirle a los corintios que recapacitasen de lo que están haciendo. Él nombraría un obispo y lo hubiese enviado. Ok, ahora, cuando vemos en las cartas de Ignacio de Antioquía, vemos que Ignacio de Antioquía va a morir, por lo tanto, su iglesia va a quedar sin obispo. ¿Y qué le escribe Ignacio de Antioquía a los romanos? Que cuando él muera, ¿quién es el único obispo que hay sobre su iglesia? Jesucristo, y lo dice a sí mismo. En mi ausencia, el único obispo que hay sobre la iglesia de Siria, ¿verdad? Que donde él vivía, es Jesucristo y el único pastor, Dios. Entonces, imagínate. Ahora, cuando él quiere un sustituto para él, ¿a quién se lo pide? A Policarpo de Esmirna. En la carta a Policarpo es que él pide a Policarpo que envíe un sucesor para él. Por lo tanto, él entiende que Policarpo tiene más autoridad que la iglesia romana, y entonces sobreentiende que Policarpo había sido discípulo de Juan. Así que en el primer cristianismo se entendía que los discípulos directos de los apóstoles al parecer tenían, vamos a decir, que un rango mayor, no una comunidad como tal, sino se veía más bien al discípulo individual, no a la comunidad. Es decir, no que la iglesia de Antioquía tuviese más autoridad que otra, sino que tal vez un discípulo de Antioquía que había sido discípulo de los apóstoles, entonces los cristianos lo veían como una figura, vamos a decir, que de autoridad, porque eso es lo que se ve en las cartas de Ignacio de Antioquía. No se escucha, tienes el micrófono. Sí, había apagado el micrófono. En un comentario, volviendo al punto de la sola escritura que estaba mencionando en el video, yo me he fijado que existe este argumento trampa, que de hecho la otra vez estuve hablando, hice un video sobre ese tema. Entonces, no, usted sí ha tenido debates con católicos. Yo he tenido uno nada más y tampoco soy mucho estar haciendo debate. Usted tiene más experiencia en eso, pero no sé si usted se ha fijado en esto. Por un lado, cuando por ejemplo se debate la sola escritura, ellos le dicen que le pruebe, que si usted apela a la escritura para probar el principio, comete una falacia de razonamiento circular. Y por otro lado, entonces dicen estas mismas personas que le muestre un versículo de la Biblia donde se enseña explícita o implícitamente el principio. Entonces usted agarra, digamos, esta es la Biblia católica, ¿no? Yo me pongo a buscar aquí para mostrarle en su Biblia el principio de la escritura, y entonces le dicen, no puedes hacerlo porque estás cometiendo una falacia de razonamiento circular. Y uno dice, bueno, pero entonces, o sea, me lo estás pidiendo que te lo pruebe por la Biblia, y cuando voy a hacerlo me dice que es una falacia. Entonces, o te lo pruebo por la Biblia, o me dice que es una falacia. No puede ser las dos, porque eso es como un argumento, es como una trampa. No sé si se da cuenta, es como una trampa. Entonces, ¿para qué quiere que se lo pruebe con la Biblia? Exactamente, absolutamente. Si se lo pruebas con la Biblia, te acusan
de un argumento circular, pero por el otro lado te piden que se lo pruebes con la Biblia. Lo que yo veo sobre el tema de la sola escritura y de la manera que los católicos atacan la sola escritura es que ellos no entienden que para tú no creer en la sola escritura, tú no solo puedes determinar que la escritura no es, vamos a decir, entre comillas, suficiente, sino que tú tienes que también probar que la otra fuente de revelación que tú tienes, pues es inspirada. Porque si tú no logras probar que la transmisión es inspirada, entonces eso no automáticamente refuta la sola escritura. Para tú refutar la sola escritura tienes que probar primeramente que la tradición y el magisterio católico son inspirados. ¿Y qué es lo que ocurre en la tradición? Que el magisterio católico está lleno de contradicciones. Es decir, está absolutamente lleno de contradicciones, lo cual no ocurre en la escritura. Es decir, por ejemplo, ellos buscan un argumento de ignorancia. Dice, a ver, ¿dónde dice la Biblia, no sé, tal cosa que practicamos el cristianismo hoy en día? Oye, sí es cierto. ¿Dónde dice la Biblia que no se puede fumar, por ejemplo? Ok. O que no se puede drogar, por ejemplo. Ok, oh, wow, eso sí es cierto, ¿verdad? No lo dice. Pero eso no dice automáticamente que las fuentes de revelaciones que tú crees como palabra de Dios en verdad lo sean. Sí, Tú tendrías que... porque... Sí. Adelante, sí. No, dale. Sí. Sí, eso que pasa es que existe una discusión que es moderna, realmente creo que fue a principios del siglo XX sobre el tema de la suficiencia formal o material. A veces yo veo que es como una especie de dicotomía y yo creo que no es necesario caer en eso, porque yo podría afirmar perfectamente la suficiencia material, es decir, que en ella está contenida todas las verdades de fe, unas están más claras que otras, evidentemente, pero no, o sea, simplemente yo lo veo como una falacia, falsa dicotomía. Ahora, si usted ve, por ejemplo, en Mateo 15, que es el caso de la tradición, cuando Jesús condena la tradición de los fariseos, fíjese que, por ejemplo, hay una parte donde él dice, cuando él cita el mandamiento, ¿no? Dice, pues de orden no cumple los deberes, estoy leyendo la Biblia católica aquí, dice, cumple los deberes de tu padre y de tu madre, también el que maldiga a su padre o madre debe ser condenado a muerte. Y esto se refiere a porque ellos utilizaban lo que era el corbán, en vez de ayudar a sus padres, ellos preferían consagrarlo al templo para así administrar el dinero y no poder ayudar a sus padres. Ahora, Jesús no dice, fíjense que el mandamiento no dice, ayuda económicamente a tu padre y a tu madre. No dice eso, dice honra a tu padre y a tu madre. Esa es la traducción más exacta, ¿no? Sin embargo, Jesús, a partir de este mandamiento, él extrajo, porque ahí está contenido materialmente la verdad, y él extrajo de ahí el principio de que no solamente se trata de respetar al padre, sino incluso ayudarlos económicamente. Por lo tanto, Jesús apeló a la escritura para extraerlo. O sea, no tiene que estar explícito el principio, sino que a partir de una deducción se infiere algo que esté implicado. Entonces, Claro, está claro, perfectamente entendible. claro, 100% es como, pues yo explicaba el tema de que algunas iglesias no le dan la comunión o la Santa Cena, como se le llame en cada congregación, a los no bautizados. En realidad, en la Escritura no tenemos eso. Sí lo tenemos en la tradición, aparece en la Didache, pero en la Escritura sí el apóstol Pablo dice que la Santa Cena no se debe de tomar indignamente, que cada cual debe de probarse que es peligroso, ¿verdad? Y darlo a las personas que no están en una pues completa consagración. Entonces uno siempre hace la pregunta, bueno, ¿por qué la persona no está bautizada? ¿Qué le opone? Porque en nuestra iglesia el bautismo es gratis. Es decir, tú quieres bautizar y te vas a bautizar. Entonces, ¿qué se opone a que la persona se bautice? Bueno, ahí hay un problema de base, así sea un problema espiritual, de convicción. La persona tiene problemas, por lo tanto, está implícito, ¿verdad? Que nosotros tengamos cuidado a quién se le da la comunión, así que no se va de la escritura. Sí, de hecho, lo que usted mencionó anteriormente sobre que de repente no hay un mandato que diga que las personas no se deben, no sé, consumir estupefacientes o cosas que quizás no están mandadas, que nosotros reconocemos y reprobamos que son malas.
aunque no es tan explícita en la escritura, porque quizás eso no se practicaba en el primer siglo. Sin embargo, a través de esos mismos principios de lo que dice en Gálatas 5, que son los deseos de la carne, se puede perfectamente catalogar esas malas acciones dentro de de ese tipo de acciones pecaminosas, y por lo tanto se puede condenar. Es decir, no tiene que estar explícito, sino a través de esos principios se pueden perfectamente condenar. Así que el principio de la escritura no establece que todo tiene que estar en la escritura de modo explícito, tiene que estar allí contenido, sea de manera clara, o sea, entiéndase como textual, o se pueda inferir o que esté implicado. Entonces, eso como usted bien me lo menciona. O por ejemplo, en el caso, metiendo un poco del tema, pero sobre este punto, en 2 de Tesalonicenses 2:15, que es el texto de batalla que utilizan, que dicen, bueno, que por tanto, manténgase firme igual de infielmente las tradiciones que le enseñamos de palabra o por carta. O sea,